Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es enrutamiento dinámico y cómo es que funciona. Vamos a ver que realmente es mucho más sencillo que la parte de rutas estáticas. Entonces vamos a ver que tenemos, efectivamente esta es la teoría que viene para el examen corto de la siguiente semana. ¿Ok? Este no es, mil perdón, esta no es la presentación, elige aquí me hace falta algo, rutas dinámicas, aquí está. No, me estaba saltando un pequeño tema ahí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver rutas dinámicas. Entonces, tal y como vimos en las rutas estáticas, cuando nuestra red va creciendo se vuelve bastante problemático llevar el control de hacia dónde van mis rutas. Entonces se complica bastante ya llevar esta parte. Y también vimos que si iba creciendo la red, por ejemplo, en esta topología que tenemos acá de anillo, entonces si había un cambio en la red, si por ejemplo este enlace que tenemos acá abajo dejaba de funcionar, entonces pues alguien manualmente tenía que venir y enrutar el tráfico para acá. Entonces pues esto es complicado y no es lo que nosotros queremos, sino que lo que queremos es de que nuestros equipos detecten que hay un problema en la red y que automáticamente ellos vengan y solucionen el problema. Entonces, con el rutamiento dinámico lo que tenemos es de que la información de la ruta se van a compartir entre los routers. O sea, los routers se van a hablar entre sí y se van a compartir esta información. Ya vemos acá que vamos a estar enviando lo que son actualizaciones y en esas actualizaciones pues voy a estar enviando la información de las rutas. Si hay algún cambio en la topología de la red, voy a enviar la información en estas actualizaciones. Y además de esto pues vamos a ver que ya puedo determinar cuál es la mejor ruta para llegar a un destino. Entonces, acá podemos ver que para llegar del router 1 al router 3, pues tengo dos vías para llegar. Tengo una vía directa acá y tengo otra vía a través del router 2. No necesariamente esta vía es la mejor. No necesariamente. Posiblemente la mejor es esta. Entonces ya vamos a ver que los protocolos de enrutamiento me van a servir a mí para decirme cuál es la mejor manera de llegar de un destino al otro. Entonces, estas son nuestro enrutamiento dinámico. Entonces, el objetivo de los protocolos de enrutamiento dinámico es descubrir las redes remotas. O sea, como les digo, los routers se van a hablar entre sí, se van a enviar actualizaciones y de esta manera, pues entonces puedo yo descubrir cuáles son las redes que no me pertenecen a mí, sino que le pertenecen a alguien más. También vamos a mantener la información actualizada. Entonces esto nos va a servir para que si tenemos cambios en la red, pues la información se actualice. Recuérdense que con las rutas estáticas, si había un cambio en la red, alguien manualmente tenía que venir y hacer ese cambio en las rutas estáticas. Entonces si a mí se me olvida acá, en esta parte, entonces pues no voy a conseguirlo, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a tener un corte ahí en la comunicación porque no vamos a tener nuestras rutas actualizadas. ¿Ok? Para esto utilizamos algoritmos. Entonces, estos algoritmos nos van a ayudar a determinar cuáles son las mejores rutas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué tipo de algoritmos son los que se utilizan. Dentro de las ventajas que teníamos al utilizar las rutas estáticas es que podíamos realizar copias de seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que la información nos aparecía, le damos un showroom y entonces nos aparecen ahí cuáles son las rutas que tenemos configuradas manualmente. Entonces yo bien puedo agarrar, sacar una copia de la configuración de inicio y la configuración que está corriendo y pues tengo una copia fiel de mis rutas estáticas. Entonces por eso me dice que puedo tener copias de seguridad. Acá pues muchos van a debatir que no es cierto, ¿verdad? Que es fácil de configurar. Realmente ya cuando uno se acostumbra pues son bastante fáciles de configurar, ¿verdad? Es pura práctica. No se necesitan recursos adicionales en el router. ¿Ok? La ruta estática no va
a necesitar más CPU ni más memoria para ser procesada. Es más seguro. ¿Por qué? Porque únicamente la persona que está en el router localmente o remotamente, pero que tiene el usuario y la contraseña para poder realizar cambios, es la que puede cambiar una ruta estática. O sea, nadie más puede cambiar una ruta estática. Tenemos desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? Los cambios de red requieren reconfiguraciones manuales, que era lo que estábamos viendo. Si yo, por ejemplo, anteriormente tenía una topología de estrella y ahora cambio a una topología de anillo, pues voy a tener que hacer un cambio ahí para decirle, mire, ahora ya no vaya por este otro router, sino que podemos utilizar un enlace directo. Y otro de los problemas es de que la escalabilidad cuando tenemos topologías grandes. Hemos visto en los ejercicios que hemos realizado que con topologías pequeñas se complica, ¿verdad? O sea, ya hemos visto que al tener una topología pequeña se complica estar configurando un montón de rutas. Ya cuando son topologías grandes, pues realmente es mucho más complicado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que los protocolos de enrutamiento dinámico se agrupan según sus características. Vamos a ver que tenemos protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. Y dentro de los protocolos de gateway interior tenemos lo que son los protocolos de vector distancia y los protocolos de estado de enlace. Dentro de los protocolos de vector distancia tenemos RIP, IGRP y EIGRP. Dentro de los protocolos de estado de enlace tenemos OSPF y AES. Esos son los que tenemos acá. Y el protocolo de gateway interior es BGP. Entonces, estos son los protocolos que tenemos de acuerdo a su funcionamiento, a sus características, ¿verdad? De ahí tenemos que un grupo autónomo es un grupo de routers controlados por una autoridad única. Entonces, en los sistemas autónomos lo que vamos a hacer es de que vamos a crear sistemas que pueden ser administrados por una persona, que se van a conectar con otros sistemas autónomos, pero que la persona que administra uno de estos sistemas autónomos es totalmente independiente de la otra. Entonces así garantizamos de que las rutas que yo esté manejando adentro de mi sistema autónomo no vengan y sean trasladadas hacia otro sistema. Entonces, para eso me van a servir los sistemas autónomos. Acá podemos ver dos sistemas autónomos. Tenemos el sistema autónomo 100, el sistema autónomo 200. Entonces, todas las rutas que se manejan acá dentro de este sistema autónomo, pues no son compartidas con este otro. Entonces, de esta manera, cada quien administra sus sistemas autónomos, pero cuando yo tengo que conectar dos redes, entonces, en este caso sí, voy a utilizar lo que es un protocolo de gateway exterior, que es BGP. Generalmente, BGP es el que se utiliza para conectar todo lo que está en el Internet. Entonces, nuestras redes locales van a utilizar un sistema autónomo y para conectarse al Internet van a utilizar BGP. ¿Okay? Aquí nuevamente tenemos los protocolos de enrutamiento de gateway interior. Para cuestiones del curso, pues efectivamente este lo vamos a ver. Este lo vamos a ver también. Este lo vemos en el curso de redes 2 y este otro sí no lo vemos. ¿Ya? Entonces prácticamente lo que vamos a ver durante el curso de redes 1 y redes 2 son protocolos de gateway interior. Iniciamos viendo RIP, continuamos con EIGRP. OSPF, como les digo, lo dejamos para el curso de redes 2. Entonces ahí vamos a trabajar OSPF. Bueno, entonces vamos a ver. Acá, entre los protocolos de gateway interior, ya dijimos que tenemos de vector distancia y estado de enlace. Entonces, estos tienen diferencias entre sí. En los de vector distancia, las rutas se anuncian como vectores de distancia y dirección. Entonces, vamos a decir cuál es la distancia y cuál es nuestra dirección que vamos a tener. Tiene una vista incompleta de toda la topología de la red. O sea, él no conoce toda la red. Y por lo general se realizan
actualizaciones periódicas. Y aquí vamos a ver que depende si es RIP o IGRP. A eso se refiere acá, que por eso dice por lo general. Porque dependiendo del protocolo va a utilizarse actualizaciones periódicas o no. Y para estado de enlace tenemos una vista completa de toda la topología de la red. Y las actualizaciones no son periódicas. Aquí sí son actualizaciones disparadas en base a eventos. Ya vamos a ver qué significa esto de que son disparadas y en base a qué eventos vamos a tener nuestras actualizaciones. Bueno, vamos a cambiar esta no. De ahí tenemos que en nuestros protocolos se van a clasificar como classful y classless. En los classful no envía la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento. Y para los classless sí envía la máscara de subred. Significa que para un classful yo no voy a poder manejar subredes. ¿Por qué? Porque él no sabe que tengo diferentes máscaras. Entonces para él la máscara va a ser igual para todos los dispositivos que están adentro de la red. Para classless sí utilizamos máscaras de subred. Entonces realmente acá para cuestiones del curso únicamente vamos a ver los classless. ¿Okay? Esos son los que vamos a estar trabajando siempre con VLSM. Por favor no se les olvide VLSM porque nuevamente para el siguiente parcial, digo para el examen final, pues viene VLSM. Entonces sumarización no viene para el examen final. Pero VLSM sí. O sea, VLSM ya no nos lo quitamos de aquí hasta redes 2. Hasta que terminemos los cursos, continuamos viendo VLSM para todos los ejercicios. O sea, todos los ejercicios de acá en adelante, todos traen VLSM. Efectivamente. Para los que se quieran ir a recuperación. Para recuperación, pues sí, lamentablemente el examen viene todo el contenido del curso. Todito. ¿Ya? Entonces ahí sí vienen rutas estáticas, viene sumarización, viene toda la parte de teoría que vimos anteriormente, viene la parte de seguridad, lo que vamos a ver de rutas dinámicas y VLANs. Entonces, preferiblemente, échenle ganas para el final, para no quedarse en recuperación. Los exámenes de recuperación sí son bastante largos, ¿ya? La plataforma tiene una limitante y no nos deja poner más de 6 horas de examen, ¿ok? Entonces esa es la limitante para el examen final, son 6 horas, que realmente, digo para recuperación, realmente es el mismo. Para cuando estábamos en el campus, pues eran 5 horas era el promedio del examen de recuperación. Entonces, recomendación, échenle ganas ahorita, ¿verdad? A mí no me gusta estar haciendo exámenes de recuperación, ¿ya? Porque es más trabajo el que hay que hacer. Entonces, por favor, les recomiendo que estudien, practiquen para no llegar hasta ese punto. Bueno, entonces vamos a ver qué es la convergencia. Entonces dice que la convergencia se define como el estado en que todas las tablas de enrutamiento de los routers son uniformes. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo conecto este router, o sea, tenemos los 3 routers apagados. Yo enciendo este router y enciendo el router 2. Cuando yo enciendo estos 2 routers y pues ya tienen sus direcciones IP en las interfaces, y tienen habilitado un protocolo de enrutamiento dinámico, lo que va a pasar es de que este router va a tratar de comunicarse con este otro. Si este router tiene el mismo protocolo de enrutamiento dinámico, le va a decir, ah, perfecto, yo también hablo ese protocolo de enrutamiento. Van a intercambiar entre ellos sus tablas de enrutamiento. Igual cuando conectemos se van a hablar todos y se van a intercambiar sus tablas de enrutamiento. Nos referimos a convergencia cuando ya todos los routers se hablaron y todos tienen las tablas de enrutamiento actualizadas. O sea,
se recibieron sus actualizaciones y este router ya, por ejemplo, ya conoce esta red que el router 3 conoce. Ahora este router también conoce esta red, bueno, esta también ya la conoce y esta que está acá. Entonces, a eso se refiere la convergencia. El tiempo que se llevan los routers en comunicarse y enviar las tablas de enrutamiento. A ver, Elder pregunta aquí si las actualizaciones se dan de manera automática o hay que hacerlo de manera manual. Las actualizaciones son automáticas. Ya vamos a ver que dependiendo del protocolo de enrutamiento que estamos utilizando, tienen cierta periodicidad. O sea, si utilizamos RIP, vamos a ver de que se van a tardar 30 segundos en enviar las tablas de enrutamiento. Si utilizamos EIGRP, ya vamos a ver que se van a comunicar al inicio, se van a intercambiar sus tablas de enrutamiento y después únicamente si hay algún cambio en la red. ¿Ok? Vamos a ver que la convergencia es más lenta si utilizamos RIP o IGRP. ¿Ok? Para cuestiones del curso no vamos a entrar en detalle de este. Ya no se utiliza, ya está fuera, entonces no lo vamos a mencionar más. ¿Ok? La convergencia es más rápida cuando utilizamos EIGRP y OSPF. ¿Qué significa eso? Que RIP se va a tardar bastante en que todos los routers tengan la información de las tablas de enrutamiento. Mientras que IGRP y OSPF la información va a ser mucho más fácil. ¿Ok? De ahí tenemos las métricas. Nuestros routers van a utilizar las métricas para determinar cuál es la mejor ruta para llegar de un punto a otro. Entonces el router, hay diferentes tipos de métricas que vamos a utilizar para decir cuál es la mejor ruta para llegar de un punto a otro. Entonces, esta es la métrica que vamos a tener acá. Las métricas que vamos a estar utilizando es 1. Ancho de banda. Entonces yo puedo decirle, mire, acá podemos ver que para comunicarme del router 1 al router 2 tenemos un enlace acá de 56 kilobits por segundo, lo cual ya son velocidades que ya no vemos ahora, ¿verdad? Pero estas eran velocidades normales anteriormente. Y acá entre el router 1 y el router 3 tenemos enlaces T1. ¿Ok? Los enlaces T1 manejan velocidades de 1.5 megabits. Entonces, si nuestros routers utilizan una métrica que tome en cuenta el ancho de banda, el router 1 va a saber que va a ser mucho más rápido llegar al router 2 a través del router 3 que utilizar este enlace que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la velocidad acá es mucho menor. Entonces, para eso me sirve esta del ancho de banda. En el costo, pues yo también le voy a poner acá algunos valores para decirle cuál es el que tiene menor costo para poder llegar de un punto al otro. El delay o el retraso. Cuando hablamos de delay, ¿por qué lo utilizo? El delay va a ser si, por ejemplo, yo acá entre el router 1 y el router 2 tengo un enlace con un tipo de transmisión inalámbrico a través de satélites, el delay va a ser mucho más grande que si yo acá tengo enlaces de fibra óptica. A ver lo del costo. Lo del costo lo vamos a ver cuando veamos OSPF, porque OSPF es el que utiliza costo. Entonces ya vamos a ver de que ahí en OSPF utiliza algunos parámetros para llegar a determinar el costo. Por eso no entré mucho a detalle porque efectivamente la parte del costo lo vemos en OSPF. ¿Ya? No es como el costo en base de datos. No. Si te das cuenta acá, solo me salté una solo para que veamos. Y efectivamente acá el costo lo voy a ver en OSPF. Entonces yo en OSPF hay algunos cálculos que voy a realizar yo
dependiendo de un montón de parámetros, y con eso calculo el costo. Entonces por eso no entré mucho a detalle, porque como te digo, es un tema que vamos a ver en el curso de redes 2. Si me pongo a explicarte ahorita todo lo que vemos del costo, entonces nos desviamos bastante de los que vamos a ver en esta parte, ¿ya? Entonces por eso no entré ahí en detalle. El conteo de saltos. Entonces los protocolos de vector distancia utilizan el conteo de saltos. Por ejemplo, RIP, para llegar del router 1 al router 2, es mucho más fácil utilizar este enlace, aunque ya vimos que no es el más rápido. Pero RIP solo viene y ve el conteo de saltos. Acá él dice, para llegar del router 1 al router 2, hago un salto. Si me voy por este lado, tengo 1 y ahora son 2. Este es el conteo de saltos. Entonces, por eso RIP viene y dice la ruta más rápida es por este lado. Después tenemos la parte de carga. ¿Ok? Entonces, en la carga viene el router y tiene estadísticas y dice, mire, acá este enlace se mantiene a un 99% de utilización, mientras que este posiblemente se mantiene a un 5%. Entonces, ¿qué significa? Que aunque este sea mucho más rápido que este otro, pues se mantiene saturado, ¿verdad? Entonces significa que igual mis datos no van a tener toda la fluidez que yo quiero. Entonces posiblemente yo voy a preferir utilizar este porque solo se mantiene 5% de utilización. Ese es con la carga. Estamos hablando acá de que él verifica cuánto tráfico está enviando a través de esa interfase. El siguiente es la confiabilidad. También en la confiabilidad él determina cuál es la disponibilidad del enlace. Entonces él dice, bueno, este enlace durante este mes tuvo una disponibilidad del 80%. Mientras que este enlace que yo tengo acá tiene una disponibilidad del 99.99%. Entonces realmente es más confiable enviar mis datos por este enlace que por este otro, ¿verdad? Porque yo sé que este enlace falla mucho. Entonces, este también es una métrica que podemos utilizar, la confiabilidad. Entonces, como podemos ver, de acuerdo al protocolo de enrutamiento, así son las métricas que va a utilizar. Entonces, RIP únicamente utiliza el conteo de saltos. O sea, RIP solo viene y dice, bueno, de acá para acá necesito tantos saltos en llegar, esta es la mejor ruta. EIGRP puede utilizar el ancho de banda, el delay, la carga y la confiabilidad. Si se dan cuenta, por defecto, o sea, cuando yo lo configuro, ya va a estar utilizando el ancho de banda, y el retraso. ISIS y OSPF utilizan el costo y el ancho de banda. ¿Ok? Acá nos muestra que con los protocolos de enrutamiento, pues yo puedo tener un balanceo de carga, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y enviar la información a través de diferentes enlaces para balancear la carga que yo tengo. ¿Ok? Tenemos acá un parámetro que se llama la distancia administrativa. ¿Para qué me sirve esta distancia administrativa? Si yo en un router tengo diferentes protocolos de enrutamiento, si yo tengo, por ejemplo, configurado una ruta estática, RIP, EIGRP y OSPF, entonces el router tiene que saber cuál de todos estos protocolos de enrutamiento va a utilizar para poder llegar a alguna de las rutas. Entonces para eso me sirve la distancia administrativa. La distancia administrativa lo que le va a decir al router es cuáles son las rutas que tienen prioridad. O sea, si yo utilizo EIGRP, si se dan cuenta, la distancia administrativa es 90. Si yo utilizo RIP, la distancia administrativa es 120. Entonces, este router que utiliza los dos, si tiene una ruta con RIP hacia nuestra red que tenemos acá y tiene otra con EIGRP utilizando la red de aquí abajo, entonces él va a preferir utilizar la de EIGRP para conectarse a esta red y no la de RIP. Entonces,
para eso me sirve la distancia administrativa. Entonces, mientras más bajo sea el número, esa va a ser la prioridad que va a tomar el router. O sea, esa es la ruta que él va a seleccionar para utilizar. Entonces, vamos a ver cuáles son las distancias administrativas. 0 es para los dispositivos que están conectados directamente a la red. ¿Se recuerdan que cuando configuramos al inicio, pusimos un router y pues no le teníamos que decir cómo llegar a las interfaces que él tenía conectadas directamente? ¿Por qué? Porque él las conocía las redes. Y la distancia administrativa en ese caso es 0. Seguidamente, una ruta estática tiene una distancia administrativa de 1. Entonces, por eso es bien importante que tengamos bien claro cómo funcionan estas rutas estáticas. Porque si se dan cuenta, tienen prioridad sobre cualquier otra ruta dinámica. O sea, si yo configuro una ruta estática y le digo, mire, por aquí se va a ir usted, no importa de que tenga configurados protocolos de enrutamiento dinámico, lo que va a hacer el router es seleccionar la ruta estática. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro cómo es que funcionan, porque si yo configuro una ruta estática, yo le estoy diciendo al router, mire, utilice esa ruta. Después, ¿por qué aprendimos a sumarizar? Porque si se dan cuenta acá, también tenemos que una ruta sumarizada en EIGRP tiene una distancia administrativa de 5. Entonces, por eso es bien importante saber que él va a preferir utilizar una ruta sumarizada. Y después tenemos EIGRP interno, 90, RIP, que es el otro que vamos a ver, 120 y OSPF 110. A ver, Reynold, ¿cuál es la pregunta? ¿Me escucho ahí? Sí, te escuchamos. Ya, eso de ruta sumarizada EIGRP no tiene ninguna diferencia con el tipo de ruta sumarizada que nosotros vemos. No, o sea, buena pregunta. Cuando hablamos de rutas sumarizadas en EIGRP, lo que va a pasar es de que el router automáticamente va a hacer la sumarización de las rutas. O sea, lo que nosotros estuvimos haciendo manualmente para las rutas estáticas, acá en EIGRP el router va a venir y va a sumarizar automáticamente las rutas que él crea que puede sumarizar. Ya vamos a ver de que cuando nosotros trabajemos ahorita, le vamos a decir que no la sumarice, ¿ya? Para que no nos vaya a causar ningún problema en nuestras configuraciones. Entonces, para cuestiones del curso, le vamos a decir que no la sumarice. La ruta prioritaria es la que tenga el menor valor, así es. O sea, aquí, por ejemplo, 1, esta es la que va a utilizar el router. O sea, el router tiene una ruta estática, tiene una distancia administrativa de 1 y esa es la que va a utilizar nuestro router. Entonces, nuevamente, la sumarización aquí en EIGRP, el router la realiza automáticamente. Para cuestiones del curso, nuevamente le vamos a decir que no la sumarice, ¿ya? Entonces, por eso digo que ya la parte de sumarización, si estudian y nos va bien, ya no vamos a ver rutas estáticas sumarizadas en el curso, ni en redes 2, ¿ya? Ahora, si no les va bien en el final, entonces sí, en recuperación, pues vienen rutas sumarizadas estáticas, ¿ok? EIGRP, el router lo hace por nosotros, ya no nos tenemos que preocupar de esa parte. ¿Alguna pregunta de las distancias administrativas? ¿Estamos claros ahí cómo es que funciona? ¿No hay preguntas? Bueno, acá, por ejemplo, si le doy Show IP Route y le digo una ruta, él me va a decir, me dice, mire, la ruta es estática y la distancia administrativa es 1. ¿Ok? Entonces ahí me va a decir cómo es que está conectado. ¿Se recuerdan? Vimos con Show IP Route, vimos que las C eran las que estaban conectadas directamente, las que el router conocía, eso ya lo habíamos visto en el laboratorio, y las S son las que son estáticas. Bueno, entonces, listo, acá terminamos esta parte. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno a vector distancia. Bueno, entonces iniciamos con vector distancia. Entonces,
Para vector distancia tenemos RIP, ¿ok? Que es el protocolo de información de enrutamiento. IGRP, como les digo, ya no se trabaja, entonces no lo vamos a ver. Y tenemos EIGRP, ¿ok? Estas son las que vamos a ver entonces. Y son los protocolos de enrutamiento que vamos a trabajar. Vamos a hacer una aclaración acá. Vamos a hacer un examen corto práctico, ¿ok? Aunque a Elder no le gustan mucho estos exámenes prácticos, pero de modo, ahora no hay de otra de cómo evaluarlo. Entonces, para el examen práctico que vamos a hacer, vamos a evaluar RIP, ¿ok? Para el final ya no va a entrar RIP, únicamente vamos a trabajar EIGRP. Realmente vamos a ver que las configuraciones son bien similares, ¿verdad? Entonces, nuevamente un examen corto de RIP y para el final únicamente va a entrar EIGRP. Entonces, para que no se nos vaya acumulando el contenido en el examen final, entonces vamos a hacer un examen corto con RIP, ¿ok? Para el examen que tenemos la otra semana, que es de teoría, se los dejo a sus... Vamos a ver. Esto me gusta de la plataforma. Vamos a hacer un sondeo para ver cuántos puntos quieren en su examen. Bueno, me hacen favor de contestar ahí. Y entonces, con esto me dicen cuántas preguntas quieren o cuántos puntos equivalentes a preguntas, ¿verdad? Para el examen corto. Ok, vamos a ver. Puse 2 veces. Vamos a ver, entonces este es el segundo 3 que está ahí es 4, perdón. Va 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. La verdad que por eso mejor lo pregunto. Porque para mí, sinceramente, los que estaban pidiendo que no tuvieran exámenes prácticos, pues dije, bueno, les voy a poner un examen de 5 puntos para que recuperen el punteo. Y me están contestando todos al revés, que solo quieren 2 puntos. Pero bueno, ustedes son los que mandan. Faltan que contesten 5. A ver, Alexander Escobar no ha contestado. Vamos a ver quién más no ha contestado. Vamos a ver quién más no ha contestado. Juan, Walter, Luis Montepeque, Marvin Valenzuela. Ok, solo faltan 3. No. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes pusieron, el examen corto entonces de la próxima semana vale 2 puntos. ¿Qué significa eso? Que vienen 2 preguntas. ¿Ok? 2 preguntas, 2 puntos. Un punto por cada pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen para resolverlo? 2 minutos. 1 minuto por cada pregunta. Eso es el examen corto de la siguiente semana entonces. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. No van a cambiar de opinión. Pueden cambiar su respuesta. No varió mucho. El que ganó, ganó. Bueno, entonces, 2 preguntas, 2 puntos. Que conste que yo les quería dar más puntos ahí. Después no vayan a decir que uno no quería, ¿verdad? Pero bueno. Aquí somos democráticos. Entonces, cerramos la encuesta. Entonces, próxima semana, examen corto, 2 puntos. ¿Ok? Bueno.
El examen viene de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, de teoría, lo que vimos el día de hoy únicamente. Eso es lo que viene en ese examen corto. Las presentaciones, ahorita las habilito, gracias por recordarme eso. Ahorita les habilito todo el contenido ya para el examen final. Ok, y listo, ya está disponible el contenido para el examen final. Vamos a ver, me está diciendo que el archivo no es válido, quiero ver. A ver, alguien me hace favor de ver si pueden abrir los archivos. Según la plataforma dice que no es válido, no sé por qué. No deja. Sí, así estoy viendo, está menos raro, pero bueno. Ahorita los voy a volver a subir entonces. No sé qué pasó. Y vamos a ver entonces. Ahorita lo subo de nuevo para evitar problemas. No había pasado esto, vamos a reportarlo porque no había sucedido este problema. No sé qué pasó. Y vamos a ver entonces enrutamiento, rutas dinámicas. Vector distancia. Vale. Listo, ya están ahí los dos primeros. Los voy a arreglar todos de una vez porque si no se me olvida. Entonces mejor de una vez los vamos a arreglar. Sí, ya los cambié ahorita, ya les puse los nuevos archivos ahí, entonces los volví a cargar. Me va a tocar hacer doble chance ahora para volver a ponerlos todos de nuevo. Y vamos a ver. Ok, me hace falta el último. Y con eso ya va a estar todo el contenido de nuevo ahí para VLAN. Solo déjame ver el laboratorio que está ahí, a ver si los laboratorios están bien o también dio problema. Tampoco están. Bueno. Vamos a ver. Bueno, los laboratorios se los subo después. Todavía no estamos viendo el laboratorio y se los dejo ahí. Sí. Igual lo voy a reportar para ver qué pasó, ¿verdad? Porque eso sí es problemático. Porque han estado haciendo algunos cambios ahí en la plataforma. Entonces, sí se va a complicar si lo dejan así. Porque vamos a tener que volver a subir todo el contenido. Voy a revisar los otros cursos a ver si no dio lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver. En los de vector distancia, pues tenemos dos elementos. La distancia, el vector o la dirección hacia donde vamos. Entonces, ¿qué características tiene? Actualizaciones periódicas. Esto únicamente aplica para RIP. ¿Ok? Sabemos quiénes son nuestros vecinos. Y toda la tabla de enrutamiento se incluye con la actualización. Nuevamente. Esto que tenemos acá aplica únicamente para RIP. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo tengo mis routers acá y tengo RIP, lo que va a pasar es de que el router 1
va a enviar toda la tabla de enrutamiento al router 2 cuando comienzan a comunicarse. Y así sucesivamente cada 30 segundos. Cada 30 segundos RIP va a actualizar y va a enviar esa tabla de enrutamiento. Y la vuelvo a enviar completita siempre. ¿Ok? Acá vamos a ver qué características tiene. Tiempo de convergencia, escalabilidad, uso de recursos, implementación y mantenimiento. Ya vamos a ver que en los de vector distancia el tiempo de convergencia dijimos de que en RIP es lento, en EIGRP es rápido. La escalabilidad en RIP es para redes pequeñas, para EIGRP para redes grandes. Uso de recursos para RIP, el uso de recursos es limitado, para EIGRP es mucho más. La implementación y mantenimiento, pues en RIP es implementación bastante sencillo y en EIGRP pues sí ya tiene un poquito más ahí de nivel para ponerlo. Entonces acá tenemos algunas ventajas. La implementación y mantenimiento son simples. ¿Ok? Desventajas, convergencia lenta. La escalabilidad limitada. Y pocos requisitos de recursos. Podemos tener loops de enrutamiento. Nuevamente, esto que estamos viendo acá es para RIP. Esto es para RIP. ¿Ok? Y como podemos ver, podemos tener loops de enrutamiento. Bueno. Vamos a ver cómo funciona entonces la detección inicial de las redes. Ya vimos de que cuando los equipos se están conectando por primera vez, vamos a ponerle número a los routers acá. Tengo acá router 1, router 2 y router 3. Si se dan cuenta, cada uno de estos routers tiene su tabla de enrutamiento. Y en la tabla de enrutamiento, ¿qué es lo que tiene? Las redes que él conoce. Él conoce la red 10.1.0.0, que es la que tenemos acá. ¿En qué interfaz tiene conectada esa red? En la faz Ethernet 00. Acá la tenemos. Él conoce también la red 10.2.0.0. ¿Y en dónde la tiene conectada? En la interfase serial 000. Esas son las redes que nuestro router 1 conoce. El router 2 pues conoce la red 10.2.0.0 y la red 10.3.0.0. Esas son las que él conoce. Entonces, cuando los routers comienzan a comunicarse, o sea, los conecté, ya tienen conectadas sus interfaces, el enlace está arriba, tenemos el protocolo de enrutamiento habilitado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El router 1 viene y le dice al router 2, mira, esta es mi tabla de enrutamiento. El router 2 recibe esa tabla y dice, bueno, vamos a ver, la red 10.2.0.0 yo la conozco, no la voy a agregar porque yo la conozco, pero la red 10.1.0.0 yo no la conozco, entonces la voy a agregar a mi tabla. Entonces viene y dice 10.1.0.0. ¿En qué interfase aprendí esa red? En la interfase serial 000. Entonces aquí le voy a poner solo una S, ¿verdad? Vamos a poner 000. ¿Cuántos saltos necesito yo para llegar a esa red? 1, ¿verdad? Aquí dice un salto. Entonces lo agrego acá y digo un salto. Y entonces con esto ya el router 2 agregó la red que conoce el router 1. Al mismo tiempo, el router 2 le va a enviar su tabla al router 1. El router 1 va a venir y va a decir, la red 10.2.0.0 también la conozco, pero la red 10.3.0.0 no la conozco, entonces la voy a agregar acá. 10.3.0.0. Perdón, no hay mucho espacio acá. ¿Dónde conozco a esa red? También a través de la interfase serial. ¿Cuántos saltos necesito para llegar a esa red? 1, ¿verdad? Un salto. Y entonces con esto ya actualizó su tabla. Ahora el router 2 se va a comunicar con el router 3 y van a intercambiar nuevamente sus tablas de enrutamiento. El router 2 le va a enviar su tabla de enrutamiento al router 3. El router 3 va a recibir la tabla y va a decir, bueno, la red 10.2.0.0 yo no la conozco, entonces la voy a agregar acá. 10.2.0.0 y agregué mi tabla. ¿A través de qué interfaz la conozco? De la serial 001. Nuevamente le voy a poner una S, solo una interfaz serial tenemos ahí.
¿Cuántos saltos necesito para llegar a esa red? Un salto. Listo. La red 10300, yo la conozco, no la tengo que agregar. Pero él me está diciendo que también conoce la 10100. Esa red no la conozco, entonces la agrego yo en mi tabla 10100. ¿Cómo llego a esa red? Nuevamente a través de esta interfase, la serial 001. Entonces le digo acá que a través de la interfaz serial. El router 2 me está diciendo que él para llegar a esa red necesita hacer un salto. Entonces pues yo, como ya para llegar a él necesito uno, le voy a agregar un salto más. Entonces necesito 2 saltos para llegar a la red. Entonces con esto, si nos damos cuenta, en el router 3 ya él sabe cómo llegar hacia el router 1, o sea, hasta esta red, a través de nuestro router 2. El router 3 le va a enviar su tabla de enrutamiento al router 2 y el router 2 va a verificar y va a decir, bueno, la red que yo no conozco es esta, la 10.4.0.0. Entonces la voy a agregar acá, 10.4.0.0 a través de la interfase serial 001. Entonces aquí es la serial y la 1. ¿Cuántos saltos necesito para llegar a esa red? 1. Nuevamente, el router 2 viene y le vuelve a enviar otra actualización al router 1. Y ahora, ¿qué sucede? Que ahora tiene esta nueva red. Entonces, el router 1 va a actualizar y va a decir la 10.4.0.0. ¿Cómo llegó? A través de la interfase serial. Y él ya me está diciendo que se tarda un salto para llegar a esa red. Entonces para mí van a ser 2 saltos. En este momento, ya cuando nuestras 3 tablas de enrutamiento están de esta manera, entonces podemos decir que ya la red convergió. Ya todos conocemos cómo llegar a todas nuestras rutas que tenemos en nuestra red. Entonces aquí la red ya convergió. Acá está todo el proceso, ¿verdad? Cómo se van a enviar, se están actualizando y entonces de esta manera nos va a quedar. Hasta que nuestras tablas de enrutamiento ya están todas actualizadas. El problema es cuando la red es demasiado grande. Si se dan cuenta, entonces, mientras más dispositivos de capa 3 tenemos en nuestra red, entonces vamos a tardar más tiempo en realizar toda esa convergencia. Aquí ya terminó de converger. La misma tabla que teníamos anteriormente, 2 saltos para llegar hasta nuestra red que tenemos acá. ¿Esto qué es lo que va a pasar? El tiempo que nos vamos a tardar nosotros en realizar esa convergencia es el siguiente. Si se dan cuenta, RIP utiliza 4 temporizadores. El primero es uno que cada 30 segundos envía actualizaciones. Entonces acá, cuando comenzamos todo el proceso de convergencia, él se tardó 30 segundos en enviar su actualización para acá. Este otro equipo también se tardó 30 segundos en enviarla para acá. Este se tardó 30 segundos para enviarla para acá. Y nuevamente 30 segundos para enviarla para acá. En el mejor de los casos, o mejor dicho, en un promedio, nos vamos a tardar 2 minutos en que todo esté actualizado. ¿Ya? Para que todos tengamos nuestras tablas ya actualizadas. El siguiente temporizador es un temporizador no válido. Él va a esperar 180 segundos para ver si el equipo que está a la par le envía su actualización. Si pasan estos 180 segundos sin que él reciba la actualización, entonces lo que va a suceder es que cuando pasen 240 segundos, él va a eliminar esa ruta. Y después va a esperar 180 segundos más para volver a, ¿cómo se llama? A ponerla en su tabla. Entonces, si se dan cuenta,
el protocolo pues tiene bastante tiempos muertos acá que son demasiado grandes. Si aquí tenemos 3 minutos, 4 minutos y otros 3 minutos. En total, si yo, por ejemplo, dejé de recibir una actualización, acá ya llevaron 4 minutos. En este periodo, ¿qué va a suceder? Que el router va a venir y va a tener la ruta ahí, no va a enviar el tráfico, pero no la ha borrado. A los 7 minutos que ya no recibió actualización, entonces sí, la borra. Pero si a los 7 minutos con un segundo vuelve a recibir otra actualización, el router va a decir no, ahora tiene que esperarse 180 segundos más, o sea, otros 3 minutos para que yo agregue la ruta nuevamente a mi tabla. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay un fenómeno que se le dice flapping. Este fenómeno flapping es cuando, por ejemplo, un enlace está que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente tenemos un problema a nivel de capa 1, tenemos un conector malo, generalmente son los que causan este tipo de problemas, y entonces el conector está con un falso contacto, y entonces el conector está que sube el enlace, baja el enlace, sube el enlace, baja el enlace. Entonces RIP, para evitar ese problema, tiene todo este tiempo para evitar estos problemas de flapping. Si se dan cuenta, realmente esto es demasiado tiempo. Son 10 minutos lo que vamos a estar fuera. Entonces, esto es, en nuestra época, inaceptable. Anteriormente, cuando se desarrolló el protocolo, pues 10 minutos era un tiempo bastante aceptable. Decir, bueno, va a estar 10 minutos fuera de la red. Entonces, era aceptable. Ahora, ya no. Bueno, hasta aquí lo vamos a llegar con la parte de la teoría. Entonces, nuevamente, la próxima semana tenemos examen corto